Vivimos en la era del contenido inmediato y nada lo es más que el vídeo en directo. Y saber realizar un directo en streaming es una de las mejores maneras de conectar con nuestra audiencia. Pero para destacar en un entorno cada vez más competitivo, la profesionalidad es la clave. Y OBS Studio sigue siendo, a día de hoy, la mejor opción entre todos los softwares de realización y transmisión en directo. Es una herramienta de código abierto potente e increíblemente versátil, ideal tanto para un streamer de videojuegos como para una presentación corporativa de alto nivel o retransmisión de eventos de cualquier tipo. Hoy veremos todas las posibilidades que ofrece OBS Studio a modo de introducción, y en nuestra academia podréis encontrar el curso completo al detalle en el que entraremos en configuraciones avanzadas, plugins de fuentes, filtros y efectos, cómo configurar varias plataformas de streaming y además podréis agendar vuestras sesiones privadas conmigo para revisar vuestro sistema. Descargar e instalar OBS. Lo primero será conseguir OBS, así que vamos a su web y seleccionamos nuestro sistema operativo, descargamos el instalador pertinente e instalamos el programa, a poder ser como administrador. Una vez instalado, ejecutamos OBS y si es la primera vez que lo usamos, nos aparecerá un asistente de configuración automática que podemos ignorar pulsando cancelar. Entonces nos aparecerá la siguiente pantalla, que ha cambiado un poco desde las versiones anteriores. Familiarizaros con ella. Arriba tenemos la barra de menús para configurar distintos aspectos del programa. Tenemos escenas, en la que crearemos distintas escenas. Fuentes, en la que añadiremos elementos a las escenas. El lienzo está en el centro, donde diseñaremos el aspecto de las escenas. Abajo el mezclador de audio, que mostrará los niveles y volúmenes del sonido. Justo al lado, transiciones para decidir cómo cambiar entre escenas. Y controles para la transmisión y la grabación. Todos estos paneles son desacoplables y modificables tanto en tamaño como posición. E incluso se pueden abrir más si vamos a barra de menús, paneles. Ahora ya podríamos ponernos a trabajar con OBS, pero mejor que configuremos bien el programa antes de empezar. Configuración básica de OBS. Todos los ajustes modificables de OBS se guardan automáticamente en el perfil que tengamos activo al realizarlas. Por ello, antes de nada es importante tener claro en qué perfil estamos actuando. Lo vemos arriba en la barra del programa, pero también si vamos a barra de menús, perfil, vemos que podemos elegir nuevo, duplicar, renombrar, eliminar, importar o exportar, a la vez que elegir entre los perfiles que ya tengamos creados. Con el perfil deseado seleccionado ya podemos ir a barra de menús, archivo, ajustes o pulsar ajustes en el panel de controles para acceder a la configuración de OBS. En el apartado general se configuran, entre otras cosas, el idioma, la alineación de las fuentes en el lienzo o las vistas previas. Pero lo más interesante de marcar aquí es la casilla de ocultar las ventanas de OBS de la captura de pantalla, para evitar que el programa se vea durante una captura de escritorio. En apariencia se escogen el tema, estilo y tamaño de las fuentes y su densidad para controlar el aspecto visual de OBS. En emisión se elige el servicio de streaming deseado para emitir y nos permite conectar con cuenta para sincronizar OBS con la plataforma de emisión o usar clave de emisión si deseamos configurar manualmente el canal de streaming. Al seleccionar uno de los servicios se ofrecen otras opciones propias de cada red. Vamos a apartado de salida, que es donde configuramos la calidad tanto de emisión como de grabación. Podemos elegir entre dos métodos, sencillo y avanzado. Para este vídeo introductorio nos centraremos en el método sencillo, que se divide en tres zonas: emisión, grabación y buffer de repetición. Vamos primero a la zona de emisión. Aquí decidimos el ancho de banda para emitir mediante el bitrate de vídeo. Como consejo general, para emitir en Full HD 1080p es recomendable situarse entre los 3000 y los 6000 kilobits por segundo. Podemos también decidir el codificador, recomendamos dejar el que aparezca por defecto en cada caso, y el bitrate de audio, que siempre debe ser mínimo 128 kilobits por segundo. También hay un preajuste de codificación para controlar la calidad y el codificador de audio que recomendamos dejar en predeterminado. Pasemos ahora a la zona de grabación justo debajo. Aquí definimos la ruta de grabación para guardar nuestro archivo en el ordenador. Después, en calidad de grabación, seleccionamos alta calidad, tamaño medio, y el formato de grabación lo cambiamos a MP4 fragmentado o MP4 híbrido. En cuanto a codificador de vídeo, si vuestro ordenador dispone de gráfica dedicada, se podrá seleccionar hardware, si no, siempre deberá ser el de software, el procesador. Y por último está el codificador de audio, que puede quedarse en AAC, que es el predeterminado. La zona de buffer de repetición la vamos a ignorar en este tutorial. Pasemos ahora al apartado audio, donde definimos las propiedades generales de nuestro sonido, así como los dispositivos de audio globales. En el bloque general podemos elegir la frecuencia de muestreo entre 48 o 44,1 kHz, pero sí debemos asegurarnos de marcar canales en estéreo. En dispositivos de audio globales vamos a definir las entradas de sonido. Como queremos controlar bien que suene en cada uno, lo mejor es colocar todo en deshabilitado. El resto de opciones las dejamos tal cual están. Miremos ahora el apartado vídeo, en el que definimos la resolución del lienzo y la salida de emisión y grabación. Igualamos tanto a nuestra resolución base, el lienzo, como a la resolución de salida, la escalada.
que la dejamos en 1920 x 1080, porque vamos a suponer que trabajaremos todos en Full HD. Al igualarla se desactiva el filtro de escala al dejar de ser necesario, pero si pusiéramos unas resoluciones distintas, el recomendable sería Lanczos. Y en cuanto a los valores comunes de FPS, usaremos el de nuestra webcam principal. Las webcams suelen ir a 30 frames por segundo, pero hay cámaras como la nuestra que van a 25, incluso las hay a 60. Tenéis que poner lo que os convenga. Pasemos al apartado atajos, donde vemos un listado muy largo de parámetros a los que podemos asignar combinación de teclas para activarlos de forma rápida. En accesibilidad podemos definir colores de elementos de OBS, y para terminar, en el apartado avanzado tenemos otros parámetros del programa, pero el único que hoy vamos a comprobar es el de prioridad de proceso, que debe estar en alta, permitiendo al programa usar el máximo de recursos de nuestro sistema. Con estas configuraciones básicas hemos asegurado una buena calidad tanto de streaming como de grabación y hemos dejado OBS preparado para empezar a diseñar nuestras escenas. Si estáis interesados en saber más, en seosb.academy entramos a fondo a cada una de las opciones y modos avanzados de configuración. Escenas y fuentes. OBS funciona mediante escenas que se forman de varias fuentes, pues webcams, sonidos, imágenes, textos, lo que sea. Cuando seleccionamos una escena, esta muestra todas las fuentes que incluya en la posición y orden que hayamos configurado. Por defecto OBS nos crea una escena vacía. Si hacemos clic derecho encima suyo, se desplegará un menú de opciones, entre ellas renombrar o duplicar. Si queremos añadir una nueva escena, pulsaremos el símbolo más de la esquina inferior de la ventana, y si queremos eliminar una escena, pulsaremos el símbolo de papelera. A su vez, podemos ordenar las escenas con los iconos de las flechas. Pasando ya a la ventana de fuentes, podemos añadir fuentes mediante el icono más de la esquina inferior de la ventana. Se desplegará el menú de elección de nueva fuente. Se pueden añadir fuentes de vídeo desde el dispositivo, vídeo de captura de pantalla o ventanas concretas, imágenes, entradas de audio, archivos, aplicaciones, textos, colores, etc. Cuando creemos una fuente, se abrirá su propia configuración en la que podemos definir su nombre personalizado y sus parámetros al importarse, que dependen del tipo de fuente que sea. Cuando tenemos añadido una fuente, se ve un icono de ojo que oculta o muestra del lienzo de esa fuente, y el icono de candado la bloquea para evitar modificaciones. Además, haciendo clic derecho sobre una fuente creada, podemos acceder a las opciones de transformación, filtrado de escala, sobreimposición y añadirle filtros. Que sepáis que se pueden conseguir más tipos de fuente mediante plugins en el foro de la web de OBS. Diseño del lienzo y transiciones. Importadas nuestras fuentes a la escena, se pueden manipular en el lienzo. Los elementos se pueden arrastrar, mover, escalar, deformar y recortar. Al seleccionar una fuente veremos un recuadro rojo marcando sus límites y distancias respecto a los límites del lienzo. Si nos situamos en alguno de los puntos del marco rojo y arrastramos manteniendo pulsando clic, escalaremos proporcionalmente el tamaño. Y en la borla se puede rotar. Si mantenemos en mayúsculas mientras hacemos clic y arrastramos, podemos deformar la escala y pulsando clic más al se va a recortar la fuente. Haciendo clic derecho sobre la fuente, se desplegarán las opciones adicionales, entre ellas transformar, donde encontraremos más opciones de modificación y la recuperación de forma. Las fuentes se pueden copiar con Ctrl+C y se pueden pegar con Ctrl+V manteniendo las modificaciones, pero atención, el método copiar-pegar típico para duplicar una fuente crea una copia de referencia, es decir, si se modifica en una escena, se modificará en cualquiera en la que se encuentre. Para crear duplicados independientes, lo mejor es pegar como duplicado mediante clic derecho. Se pueden aplicar filtros a nuestras fuentes o grupos e incluso a las escenas si hacemos clic derecho Filtros. Se abrirá una ventana de efectos y con el símbolo más podemos añadir uno de entre los disponibles y configurarlo. OBS tiene bastantes efectos por defecto, pero se pueden conseguir más efectos mediante plugins en el foro de la web de OBS. Pues cuando ya tengamos varias escenas diseñadas con sus fuentes y filtros, nos queda ver cómo transicionar entre ellas. Clicando en una escena distinta a la que tengamos en vista, se ejecutará una transición. Esa transición la decide el panel de transiciones, donde podemos elegir la predeterminada. El desplegable nos ofrece las transiciones básicas, pero podemos crear transiciones personalizadas si pulsamos el símbolo de más. Estas se añadirán a la lista de transiciones disponibles. Podemos definir aquí la duración para la transición seleccionada, menos la de corte, por supuesto. Pero quizá deseamos transiciones personalizadas por escena, y podemos conseguirlo haciendo clic derecho en la escena y anulación de transición, eligiendo allí la que queramos para ir a ella. De este modo, cuando pasemos a esa escena se usará esa transición asignada y no la por defecto. También se pueden asignar transiciones a las fuentes, pero cuando se ocultan o se muestran con el icono del ojo, haciendo así dinámicas las escenas por sí solas. Un consejo, por eso, que os recomendamos usar atajos de teclado para seleccionar, cambiar de escena o incluso mostrar o ocultar fuentes. Para ello vamos a barra de menús, ajustes y en el apartado atajos buscamos la escena o fuente y personalizamos el atajo de teclado con la acción deseada.
Y una vez más podemos conseguir transiciones mediante plugins en los foros de la web de OBS. En Se Os Ve Academy exploramos al detalle cada tipo de fuente y varios plugins que nos agregan tanto filtros, efectos como transiciones. Mezclador de audio, sincronización y monitorización. En el mezclador de audio nos aparecerán las fuentes de sonido activas como micrófonos, cámaras o elementos multimedia. Lo primero que tenemos es el indicador de estado que indica si esa pista está activa, inactiva o oculta. Y justo después está la etiqueta en la que vemos el nombre de la fuente y permite desplegar más opciones como ocultar y filtros. Seguidamente tenemos el control deslizante para ajustar el volumen de la fuente y en su base tenemos el mute para silenciar y la escucha que permite sonar a la fuente por la salida que tengamos marcada en ajustes. Y abajo de todo el panel tenemos el modo vista que permite elegir la disposición vertical o horizontal de las pistas. También propiedades de audio avanzadas para acceder al panel de ajustes avanzados como el balance, sincronización o asignación de pistas. Y hay un desplegable más de opciones para determinar las pistas ocultas o inactivas que queremos ver y cómo. Se pueden aplicar filtros a las fuentes de audio mediante el desplegable que hemos nombrado y se abrirá la ventana de efectos y con el símbolo más del apartado de efectos de audio podremos añadir uno de entre los disponibles. Atención que este panel nos muestra las fuentes por separado, pero en la grabación o emisión se mezclarán por defecto en una sola pista estéreo, respetando los niveles marcados de cada fuente y si están silenciadas o no. Esto se puede modificar en ajustes, salida, modo avanzado para mayor control. Sobre la sincronización, suele ser habitual que la sincronía entre el vídeo de la cámara y el audio del micrófono no sea la correcta. Deberíamos realizar una pequeña grabación en la que hagamos varias palmadas o sonidos y reproducir esa grabación a posteriori para comprobar la sincronía. Si no hay sincronización, volvemos a OBS y nos dirigimos a propiedades de audio avanzadas, en la parte inferior de la ventana del mezclador de audio. Allí buscamos la fuente de sonido a sincronizar y en el cajetín de intervalo de sincronización modificamos en incrementos de milisegundos. Ahora volvemos a realizar una grabación, la observamos y volvemos a comprobar la sincronización. Repetiremos este proceso hasta encontrar el intervalo correcto que acostumbra estar entre los 200 o 300 milisegundos. Y atención de nuevo porque la sincronización de audio es individualizada. Si tenemos más de una fuente de sonido que no está sincronizada, debemos realizar la adecuación de los intervalos de cada una de las fuentes de audio. Y para cerrar este bloque de audio, hablemos un momento de la monitorización de sonido. Por defecto, OBS no monitoriza el sonido que procesa, o sea, no se oyen en nuestros altavoces o auriculares las fuentes importadas y activas, pero sí se graban y emiten. Se debe a que si sonaran en el escritorio, al usar una captura de sonido de escritorio, se oirían por duplicado en nuestra captura. Si necesitamos o queremos monitorizar, o sea, escuchar alguna fuente, podemos activar el correspondiente botón o ir a propiedades de audio avanzadas. Allí nos fijamos en el cajetín desplegable de monitorización de audio y en sus opciones elegiremos monitorización y salida. Con esto conseguimos que se oiga por el dispositivo marcado en ajustes audio y podemos comprobar los niveles de cada pista. Pero recordamos que en Se Os Ve Academy os lo contamos en detalle todo sobre el sonido en OBS. Grabación en local. Todo lo que se muestre en nuestro lienzo de OBS puede ser grabado en nuestro ordenador como un vídeo local. Para ello ya hemos configurado la grabación y lo único que debemos hacer es ir a la ventana de controles y pulsar Iniciar grabación. Mientras esta grabación está activa podemos cambiar de escena, mostrar u ocultar fuentes e incluso manipularlas y quedarán grabadas en la sesión de vídeo. Y cuando deseemos terminar la grabación pulsaremos Detener grabación y podemos ir a la carpeta designada para ver el archivo. Este archivo puede ser usado para colgar en redes sociales, editar en un software de edición de vídeo o incluso para volver a importar al OBS como una fuente. Y si cometemos algún error en la mezcla de vídeo y audio, pues existen maneras de configurar OBS para tener las grabaciones de sonido por pistas separadas y los elementos de vídeo independientemente para luego modificarlas en postproducción. Y lo explicamos en nuestra academia en detenimiento. Emisión en vivo. La manera más sencilla de emitir en OBS no es usando un servicio de streaming directamente, sino usar OBS como una cámara web virtual que pueda seleccionarse en cualquier programa o plataforma de videollamadas. Para ello vamos al panel de controles donde tenemos el botón Iniciar cámara virtual. Y no solo eso, en las últimas versiones podemos usar el engranaje para seleccionar qué queremos usar como dicha cámara virtual. Al hacerlo se abre un menú en el que podemos elegir el tipo de salida entre programa, o sea el lienzo, una escena concreta o incluso una fuente determinada. Cuando iniciamos esta cámara virtual se activa un dispositivo virtual que se interpreta como una cámara webcam por nuestro sistema. Todos los elementos de nuestro lienzo principal se reflejarán en esa cámara virtual, haciendo que nuestras videollamadas sean mucho más dinámicas y evitando el uso de compartir pantalla tan típico de esas plataformas. Si ahora nos dirigimos a algún software o portal web de videoconferencia, como por ejemplo Zoom o Meet, y buscamos en sus opciones de cámara, nos aparecerá OBS Virtual Camera como opción. Cabe destacar que será la plataforma de videollamadas la que decidirá la calidad que se mostrará. Por ejemplo, Meet solo hace a 720p, aunque gracias a nuestra configuración, la calidad será siempre la mejor posible. Y lamentablemente la mezcla de sonido de OBS no se envía a las plataformas, solamente la de vídeo. Así que en su lugar deberemos elegir un micrófono en la plataforma para sonar.
Pero claro, la razón real de existir de OBS es la emisión por streaming. Hay un montón de servicios distintos, algunos se conectan por cuenta y otros por clave de transmisión, y en este vídeo no entraremos en detalle, pero sí lo hacemos en SEOsB Academy, donde veremos paso a paso las principales plataformas de streaming y sus necesidades concretas. Una vez tengamos sincronizada la cuenta y la emisión, iremos al panel de controles y pulsaremos Iniciar transmisión. Todo lo que realicemos en el lienzo de OBS se transmitirá, así que lo importante es tener todo diseñado de antemano, escenas, fuentes y transiciones. ¿Que queremos realizar cambios durante el directo y evitar que se emitan? Pues existe una opción que es el modo estudio, que podemos activar en el panel de controles. Así OBS se divide en dos lienzos, el vista previa, donde podemos manipular sin emitir, y programa, que es lo que se emite. En este modo además se añaden controles de transición en el centro para mayor agilidad en cambio de escenas. Y una vez deseemos terminar en la emisión del directo, pulsaremos Detener transmisión y listos. Una cosa importante a recordar es que normalmente las plataformas de emisión conservan nuestro vídeo para poderlo descargar después, pero lo hacen con calidad de emisión más baja. Gracias a la grabación en local podemos conservar el directo de una calidad superior, y es que se puede grabar a la vez que estamos emitiendo. Y bueno, hasta aquí la clase de introducción a OBS. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en comentarios y os responderemos encantados. Recordad que esto es solo la introducción del curso completo y en profundidad que encontraréis en seosb.academy, donde además podéis agendar sesiones privadas conmigo para revisar vuestro sistema de streaming. Por aquí os dejo un vídeo para configurar un directo en 15 minutos y aquí el enlace directo a nuestra academia. ¡Hasta pronto!